Evangelio de Juan. Seguimos en Juan. Capítulo 8. Juan capítulo 8, y en esta ocasión vamos a leer de los versículos 39 hasta el 47. Juan capítulo 8, versículos del 39 al 47. Dice la palabra de Dios: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, al presentarnos ante ti lo hacemos con gratitud, porque Señor nos das este privilegio de reunirnos como hijos tuyos en tu nombre, porque nos permites meditar en tu palabra, aprender de ella. Y Señor, al presentarnos ante ti reconocemos nuestras debilidades, que necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que comprendamos tu palabra. También, Señor, necesitamos de tu salud, especialmente para nuestros hermanos que están enfermos. Por favor, sánales, Señor. También necesitamos, oh Padre, de tu ánimo, de tu fortaleza. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Y al meditar en tu palabra, Señor, te rogamos porque tu palabra nos transforme, porque nos renueve, porque nos fortalezca. Y Padre, traemos delante de ti todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras luchas. Y te rogamos por tu misericordia, que nos ayudes. Que tú, Señor, seas quien nos guíe, que seas tú quien nos fortalezca, que seas tú quien se manifiesta en nuestra vida. Por favor, Señor, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que te podamos honrar y glorificar como tú te mereces. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando leemos este pasaje, vemos que hay aquí una discusión entre el Señor Jesucristo y los judíos. Y la discusión gira en torno a una idea central, que es ser hijo. Ser hijo es algo importante, ¿verdad? Pero
Aquí nos encontramos que no todo mundo es hijo legítimo. Sabemos que hay hijos legítimos e hijos ilegítimos, ¿verdad? Un hijo legítimo se supone que es el hijo que nace del matrimonio. El hijo ilegítimo se supone que es el hijo que nace fuera del matrimonio, porque dicen que es que por allí anduvo en sus aventuras. Y aquí lo que tenemos es que hay una discusión. Los judíos dicen que ellos son hijos de Dios. Dicen ellos, nosotros no somos hijos de fornicación. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes no son hijos de Dios. Y de hecho les dice una palabra muy fuerte. ¿Cuál es la palabra? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¿Se imaginan? Que el Señor Jesucristo estuviera hablando con nosotros y nosotros llegáramos, no lo sé, puede ser que lleguemos ante su presencia y digamos, quiero entrar. ¿A dónde? A la casa. ¿Cuál casa? A mi casa. Al cielo, sí, a mi casa celestial, sí. ¿Y por qué? Pues porque yo soy hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Desde cuándo? Déjame ver la lista. No estás escrito en el libro de la vida para ser hijo de Dios. Todos los hijos de Dios están escritos en el libro de la vida y tú no estás. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que yo no soy hijo de Dios? Tu padre es el diablo. Vete con él. Wow. Es el Señor Jesucristo el que está diciéndole a estos hombres. O sea que son palabras fuertes. Y si queremos escuchar algo, palabras buenas de alguien de quien más nos debería importar escuchar cosas importantes, es de Jesucristo. Como esto, que Él te diga, bien hecho, tú eres un hijo de Dios. Entonces, yo creo que a la luz de este pasaje hay muchas cosas, muchas formas en que tenemos que pensar en nuestra vida, en nuestra relación que tenemos con Dios. Pero una de ellas creo que es ver los distintivos de un hijo de Dios. Es decir, ¿qué características debe tener un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero yo ciertamente hay veces que veo a gente que hace muchas cosas buenas y luego cuando pasa un tiempo veo que hacen totalmente lo opuesto a lo que estaban haciendo. Parece como que se arrepintieron de servir al Señor y luego se vuelven atrás. Entonces digo, ¿y aquí a qué frutos hago caso? ¿A estos o a los otros? Pero aquí en la Biblia nos encontramos algunos distintivos que yo creo que deben distinguir a un cristiano. Y antes de entrar en ello, hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta. Y lo digo porque, tristemente, dentro de la iglesia, los mismos cristianos no valoran el matrimonio como algo sagrado, como algo que cada uno de nosotros tiene que valorar y buscar que sea una realidad en nuestra vida, especialmente los que queremos vivir en familia. ¿Por qué lo digo? Porque en el contexto en el que estamos hablando, si se dan cuenta, la discusión que está teniendo el Señor Jesucristo con los judíos nos deja entrever que para esta cultura la familia era muy importante. El ser hijo legítimo era muy importante. El que la gente te conociera a ti por tu padre y por tu abuelo era muy importante. Pero hoy en día veo que no se suele valorar tanto eso. Parece que ahora uno nada más dice, y de hecho, me acuerdo que había una mujer allí en México que decía que para comer carne no necesitaba matar una vaca. Lo que estaba implicando era que ella, si quería tener hijos, no necesitaba casarse. Sí, esa era su mentalidad. Pero esa mentalidad
veo que está también aquí en nosotros. Y les digo, en la cultura donde se movía el Señor Jesucristo, el hogar, el tener uno a su padre, el tener a su mamá ahí con uno, ser los que los criaban, era muy importante y cada uno de nosotros tiene que valorar eso. Debemos valorarlo. Es algo sagrado, algo que Dios ha instituido. Y también los hijos en gran medida basaban su reputación en la reputación que tenían los papás, porque el dicho ese que decimos de tal palo tal astilla, ¿no? Era algo que se aplicaba mucho en esos días. No es que dijeran ese dicho, pero a las personas o a los hijos se confiaba en ellos, se les daban responsabilidades en base a la familia de donde ellos venían, de quién era su padre. Porque sabían que si el papá tenía un buen testimonio, dicen, el hijo va a seguir sus pasos. Lo ha enseñado bien. Entonces al hijo el papá le abría las puertas. Y por eso cuando aquí está hablando de que nosotros no somos hijos de fornicación, y dice el Señor Jesucristo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos que los identificaran con su papá era algo que tenía mucho peso, mucho valor. Y de hecho hay una de las cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta de que existen, pero en el Medio Oriente, especialmente cuando vemos ahí a los países musulmanes, ¿por qué creen que es tan difícil para un musulmán convertirse al cristianismo? Porque para ellos dejar la enseñanza de sus padres significa traicionar a sus padres. Entonces para ellos no es fácil abandonar su religión por el hecho de que están diciendo que estoy traicionando a mi familia. Y si se dan cuenta, muchos de los padres, cuando un hijo se convierte a Cristo, lo desheredan, lo echan de la casa y a veces hasta lo matan. A veces dicen, prefiero verte muerto antes que verte en otra religión. Y son esas raíces que tenían. Yo no creo que haya que llegar a esos extremos, pero sí hay que ver el hecho de que la familia es algo importante, y para ellos, para el Señor Jesucristo, y para estos hombres, era muy importante. Ahora, ¿qué te debe distinguir a ti como hijo? Pero como un hijo de Dios. Primero, fíjense lo que dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Les está diciendo que si ellos fuesen hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, ¿no? ¿Y por qué digo que un hijo de Dios hace las obras de Abraham? ¿Saben qué es lo que distinguió a Abraham? Creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la principal, podemos decir, obra de Abraham, que no sé si le podamos llamar obra. Pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham obedeció. A Abraham lo llamaron de un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos. Y le dicen, Abraham, deja tu tierra, deja tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo al Señor, vete a este lugar. Mira el mapa, ¿ves este puntito que está aquí? Sí, aquí es donde te voy a llevar. Dice, no, tú sal de tu casa, sal de tu tierra y yo te voy a enseñar a dónde vas a ir. Entonces, Abraham le obedece a Dios. ¿Y saben qué? Abraham vivió toda su vida como extranjero. Y yo no sé si Abraham anhelaba regresar a su tierra. Pero bueno, los que estamos aquí podemos decir que somos extranjeros, ¿no? ¿Y tú anhelas regresar a tu tierra?
unos que sí, otros que no. Anhelas regresar, pero solo de visita, ¿verdad? O quizá para quedarte. Quizá para quedarte no, porque te habrías ido ya. Pero sí, uno anhela su tierra, uno anhela su gente, uno anhela su comida, uno anhela estar ver el lugar donde creció, anhela estar con sus amistades. Y Abraham, ¿cómo no va a anhelar regresar ahí a ver a su familia, a su parentela, a todos los suyos? ¿Y saben qué? Abraham tuvo tiempo de regresar a su tierra, pero no lo hizo. ¿Saben por qué no regresó Abraham para su tierra? Porque él confiaba en las promesas de Dios. Porque él tenía su mirada puesta en una ciudad que está en los cielos. Y murió sin verla, pero murió con la esperanza de que llegaría allí. Esas eran las obras de Abraham. Y les dice, entonces, un creyente hace las obras de Abraham, es decir, obedece a Dios, y le dice a Dios, vete para allá, se va para allá, y no vuelve atrás, ve hacia adelante, va hacia adelante. Que hay dificultades, que hay luchas incluso de fe, sí que las hay. Abraham tuvo una lucha muy grande en cuanto a su fe, en cuanto a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido un hijo. Y Abraham iba a cumplir 100 años y el hijo no llegaba. Y Sara ya noventona, ya no, aquí uno dice ya es cuarentón, ya no puede tener hijos. Noventona, ya con 90 años, ¿qué puede hacer una mujer? No puede tener hijos. Y Abraham, claro, empezó a flaquearle la fe. Dice, Señor, pero ¿qué pasó aquí? ¿No que me habías prometido esto? Pues bueno, el Señor se lo cumple. Pero hubo luchas en Abraham. Hubo dificultades. No vamos a decir que Abraham todo lo hizo bien, no. Pero ¿saben qué? Abraham le creyó a Dios. Confió en Dios. Tuvo sus luchas, tuvo sus dificultades. Y yo no creo que los que estemos aquí seamos perfectos. Nada, no. Todos tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras debilidades. Pero ¿sabes qué? No permitas que tus debilidades te hagan volverte atrás. ¿Saben por qué permite Dios que tengamos debilidades? Para que cada día confiemos más en Él. Porque si fuéramos fuertes y autosuficientes, nos íbamos a olvidar del Señor. Pero ¿saben qué? Nos enfermamos, tenemos luchas, a veces queremos regresar al vicio, a veces tenemos anhelos de hacer lo malo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es porque Dios quiera que caigas en el pecado, sino porque Dios quiere que hoy confíes en Él y mañana nuevamente renueves tu compromiso con Él y digas, Señor, hoy te voy a ser fiel, hoy voy a hacer tus obras. Hoy, Señor Jesucristo, cuando nos invita a seguirle, ¿qué nos dice? Que tomemos nuestra cruz cada día. No dice, tómala hoy, olvídate de ella, ya si se te cae por el camino, ahí déjala, no. Cada día toma tu cruz, dice, sígueme, ven en pos de mí. Todo cristiano, todos los días, toma la cruz de Cristo, con sus debilidades. No porque sea muy fuerte, no porque seamos los grandes o los grandes hombres o las grandes mujeres, no, sino porque cada día decidimos confiar en Dios y decir, Señor, hoy te voy a honrar a ti. Entonces el cristiano, uno de sus distintivos es que cada día sigue a Cristo, hace las obras de Abraham. De alguna manera podemos ponerlo así. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es ¿quién? Que es Dios, ¿no? Ahí ellos ya sacan el orgullo. Primero habían dicho que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Ahora el Señor Jesucristo, no. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos ya como que desde aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Así que dicen, no, ellos se afirman ahora. No, nuestro padre es Dios. Así que el Señor Jesucristo les dijo, si vuestro padre
fuese Dios, ciertamente que me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, otro distintivo del creyente, de aquel que es cristiano, es que ama a Cristo. Si eres hijo de Dios, amas a Cristo. Entonces la pregunta básica es esta: ¿amas a Cristo? ¿De verdad lo amas? En el libro de los Cantares, hay una parte donde la mujer dice que le digan a su amado que está enferma de amores, enferma de amor. Wow, un amor que enferma. ¿Puede haber amor que enferme? Hay amores que vuelven locas a las personas. Por eso encontramos a muchas jovencitas y jovencitos locos y locas. Sí, el amor que te hace ser ciego, ¿no? Pero un amor que enferma, yo creo que es el amor egoísta. Nosotros necesitamos el amor de Cristo en nuestra vida para que ese amor dé sanidad, para que ese amor dé salud en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Hay muchos amores que le llaman amores enfermizos. ¿Qué es un amor enfermizo? El amor enfermizo son aquellas personas que se obsesionan por conseguir algo o por conseguir a alguien. No es amor en realidad, pero se le llama así. Es egoísmo. El amor enfermizo, el amor que no es el amor a Cristo, que no es el amor de Cristo, que no es el amor de Dios, créeme que te va a perjudicar, te va a dañar. Y eso es algo que uno no entiende, especialmente cuando es joven. Porque saben que en las relaciones uno no quiere poner al Señor en su vida. Uno solamente quiere poner que el divertirse, el pasarlo bien, el emocionarse, pero no quiere poner uno al Señor Jesucristo en el centro de esa relación, que es en realidad quien le va a dar salud, quien le va a dar estabilidad. Y curiosamente, cuando las personas se enamoran, se les olvida comer, se les olvida hablar con sus familiares, hablar con los padres, hablar con sus hermanos, leer la Biblia ni se hable, eso ya, por demás. Se les olvida orar, se les olvida buscar la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque están enamorados. ¿Pero qué clase de amor es eso? Es el amor que les enferma. Y a veces les arruina la vida. Pero está el amor verdadero, está el amor de Cristo. Aquí estos judíos, la verdad que ellos lo que hacían es que se amaban a sí mismos, tenían un orgullo muy grande, pero el amor a Cristo no lo tenían. Y tú y yo como cristianos debemos preguntarnos seriamente: ¿amo a Cristo? ¿Le amo de verdad? ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, obedeces al Señor, obedeces a Cristo. Luego también hay otra cuestión que debemos tener en cuenta. Dios, dice la Biblia, que es amor. Y si tenemos en cuenta lo que está pasando aquí, que los hijos normalmente se parecen a los padres, si tú y yo somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a Dios. ¿En qué? En el amor. Entonces, ¿somos personas que amamos o somos personas que odiamos?
Y si nos hiciéramos vamos a decir, un autoexamen, ¿tú por qué te distingues más? ¿Por apreciar a las personas o por criticar a las personas? Tu diario vivir. Cuando piensas en una persona, ¿piensas primero en las necesidades de esa persona o piensas primero en los fallos de esa persona? ¿En qué pensamos? Cuando ves incluso a un hermano, a una hermana, dices, wow, este hermano necesita esto, voy a pedirle al Señor por él o por ella. O dices, madre mía, con el hermanito, la hermanita esta, no cambia, sigue con lo mismo. ¿Cuál es nuestra reacción? Si nuestra tendencia es más a criticarle y a juzgarle antes que decir, voy a pedirle al Señor por esta persona porque tiene esta necesidad, lo más probable es que en ti el amor esté muy frío, que no te preocupe su bienestar, que te preocupe hacerle menos. ¿Cómo estamos de amor? Cuando Dios pensó en nosotros, ¿cómo pensó en nosotros? Cuando nos vio ahí hundidos, cuando nos vio en el pecado, cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo nos vio el Señor? Nos vio como seres necesitados, a los cuales nos tenía que levantar, y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros. Si el Señor nos hubiese empezado a criticar, ¿qué habría sido de nosotros? Sin proveer una solución. Pues bueno, entonces, para no alargarnos mucho, vemos que otro de los distintivos del cristiano es que ama a Cristo. Pero también, ahí donde dice ama a Cristo, si estás tomando notas, ahí debería decir entiende y escucha a Cristo. Hay una corrección que tenía que hacer. ¿Por qué dice no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí cuando dice ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es esto, dice, ¿por qué dice no es claro mi lenguaje para ustedes? ¿Por qué no entienden lo que yo les digo? ¿Por qué no conocen de alguna manera el vocabulario que estoy utilizando para hablarles? Y eso yo creo que cada uno de nosotros nos debe desafiar. ¿Por qué no entiendo el mensaje de Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? El Señor Jesucristo estaba utilizando palabras que eran llanas, ¿no? Palabras que todo el mundo conocía, y sin embargo no lo entendían. Y fíjense cómo sigue a continuación, dice, porque no podéis escuchar mi palabra. No lo entienden porque no pueden escucharle. Y entonces la pregunta es, ¿cómo que no pueden escucharle? Si le están escuchando, pero esto va un poquito más allá. El apóstol Pablo nos habla de que hay cosas que no se pueden discernir mentalmente, que se tienen que discernir espiritualmente. Cuando uno está muerto espiritualmente, aunque te hablen y te vuelvan a hablar, te va a sonar a chino. No vas a entender. Entonces aquí el Señor Jesucristo primero le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y ellos dirán, ¿cómo que no te entendemos? Te entendemos. Pero no le estaban entendiendo. Y como el Señor Jesucristo anticipa que le podrían responder, Él les responde. Dice, no podéis escuchar mi palabra. Y aquí cuando dice, porque no podéis, aquí les está diciendo, ustedes son incapaces de escucharme. ¿Qué o quién nos capacita para poder escuchar a Dios? ¿Recuerdan cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Sí saben que para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios es necesario que se nos abra el entendimiento? El entendimiento espiritual.
Porque la palabra de Dios tiene poder transformador. Y ellos no podían escuchar la palabra de Dios porque espiritualmente estaban muertos. Necesitaban recibir vida. Les era imposible. Entonces, otra vez, un examen que hay que hacerse uno a sí mismo. Cuando lees la Biblia, ¿sacas algo de ella? ¿Aprendes algo? ¿O te quedas igual que cuando la abriste? ¿O peor? ¿Entiendes el lenguaje de Dios? Hay que examinarse. Si no estás sacando, si no estás comprendiendo, y cuidado, yo les hablo de, podemos decir, del nivel, del plano de lo espiritual, porque hay mucha gente que puede sacar el sentido de la letra, el significado de las palabras, pero no sacan la aplicación. Y más que no sacar la aplicación, no sacan la transformación que produce la palabra de Dios. Entonces tal vez debería decir, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, te transforma, produce un cambio en ti, o te quedas igual. ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? Te cambia, transforma, produce un cambio en tu vida, o tú sales de aquí y te vas igual. Terminas de leer la palabra de Dios, terminas de orar y te quedas igual. Te llama la atención, la entiendes. A ese nivel, en ese grado estoy hablando. Porque yo sé que hay mucha gente que es muy inteligente y de hecho sabe muy bien lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? A la hora de, en términos prácticos, no la entienden. Porque espiritualmente están muertos. Entonces uno tiene que examinarse a sí mismo. ¿Qué pasa? Hablo la palabra de Dios, entiendo a Cristo, escucho a Cristo. Y otra más, habla y permanece en la verdad. Primero es, entiende y escucha, y ahora es, habla y permanece. Y normalmente esto es así, ¿no? A nosotros nos gusta hablar y ya después escuchamos. Pero tiene que ser al revés. Primero hay que escuchar, hay que entender y luego hay que hablar. Pero a nosotros nos gusta también mucho hablar y no permanecer. Nos gusta decirle a la gente lo que tienen que hacer, pero no nos gusta hacerlo nosotros. Y ese era el mal o el pie del que cojeaban los escribas y los fariseos, que ponían normas y reglas a toda la gente. Y luego ellos se daban la vuelta y hacían lo que querían. Y el Señor Jesucristo les dice a la gente, miren, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos muy buenos para dar consejos con las palabras. Tenemos una lengua que si pagaran por palabra seríamos millonarios. Pero a la hora de los hechos ya cambia la historia. No sé cómo ser, no, yo no estoy criticando a nadie, simplemente veo la realidad. Y hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Y saben que Proverbios dice que las personas que permanecen calladas son tenidas por sabias. Dice, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. ¿Y cuántas veces no tenemos que cerrar nuestra boca? ¿Por qué? Porque hablamos muchas veces incoherentemente. Entonces, hay una cosa que debemos tener en cuenta. Para hablar es necesario que hablemos, pero hay que tener en cuenta que hay que hablar la verdad y permanecer en la verdad. ¿Y por qué es tan importante la verdad? Porque ¿saben qué? Dios bendice la verdad.
porque la verdad trae libertad, porque la verdad nos da un punto de apoyo, porque la verdad nos da seguridad, porque la verdad nos hace estar confiados. ¿Tú confías en una persona mentirosa? No, yo no confío en una persona mentirosa. ¿Pero confías en una persona que dice la verdad? Sí, ¿por qué? Porque sabes que dice la verdad, porque sabes que puedes confiar en ella. Entonces es importante. Pero entonces si nosotros no confiamos en los mentirosos y sí confiamos en los que dicen la verdad, ¿por qué somos mentirosos? Y esperamos que confíen en nosotros. Hay un ejemplo que a mí la verdad me gusta mucho porque a veces, ahora ya no tanto, pero hay veces que estando estacionado, parado, ya ves que va uno por la carretera, hay un semáforo, se para, y luego tienes un tráiler ahí a tu lado. Y estás ahí, y no estás muy seguro, estás de bajada, no estás muy seguro si tu coche tiene buenos frenos. Y luego ves como que el tráiler que está al lado se está moviendo. Y a veces como que se parece que se está quedando ahí detrás. Y tú le haces al freno, se mueve, ¿no? Y tú ya no sabes si es que tú estás avanzando o si es que es el tráiler que está avanzando y se pone uno como un poco... Entonces, ¿qué haces cuando te pasa eso? Si sigues viendo el tráiler te vas a bien acelerar. Entonces lo que haces es que volteas al otro lado y ves un poste o algo que sabes que no se mueve. Si sabes que que el poste está justo a tu lado y tú estás ahí, ¿no se está moviendo? Dices, no me estoy moviendo, es el tráiler el que se está moviendo. Ahora imagínense qué pasaría si el poste también se mueve. Dirías, me estoy moviendo yo. Y si me estoy moviendo voy a estrellar con el de delante. Entonces harías todo lo que pudieras, todo lo posible por parar el coche. Cuando tú crees en algo, esa verdad, cuando tú crees en la verdad es como ese poste. Tú sabes que el poste no se va a mover, que siempre va a ser tu punto de referencia. Sabes que el tráiler se va a mover, no lo puedes tomar como punto de referencia. ¿Por qué? Porque te va a engañar, porque te tapa la visión y no te deja ver la realidad bien. Entonces tú te diriges con el poste, ¿no? Se puede decir que el tráiler es la mentira y el poste es la verdad. Y tú siempre te vas a afianzar a la verdad. Pero lo que nuestra sociedad quiere hacer hoy en día, y de hecho se esfuerzan por hacerlo, es decirte que no hay verdad. Que cada uno tiene su verdad. Si para ti es bueno, es tu verdad, síguelo. Para ti eso te sirve, síguelo, eso es tu verdad. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios no es así, la palabra de Dios no se mueve. Es verdad hoy, será verdad mañana y será verdad siempre. Y tú y yo, si hablamos la palabra de Dios, viviremos en la verdad. Y tendremos algo a lo que aferrarnos siempre. Porque ¿saben qué? La verdad está en el hecho de que te va a dar seguridad siempre, y cuando tú necesites echar mano a alguien o a algo, lo único que no te va a fallar es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. ¿Saben qué pasa con las personas que toda su vida han estado creyendo en mentiras? ¿Saben qué pasa con ellas? Que cuando les toca enfrentar la muerte, se quedan vacías. Cuando enfrentan momentos difíciles, no tienen a qué agarrarse, porque creyeron en falsedades. Porque ¿saben qué? No entendieron, no amaron a Cristo, no escucharon a Cristo, no lo pudieron oír, no lo pudieron entender, no hablaron la verdad, no permanecieron en la verdad, y al final es la mentira lo que los destruye, lo que les esclaviza por la eternidad. Entonces, distintivos,
hace las obras, los distintivos del cristiano, hace las obras de Abraham, ama a Cristo, entiende y escucha a Cristo, habla y permanece en la verdad, y luego también oye las palabras de Dios. Hace unos momentos se nos estaba leyendo en Hebreos, ¿lo recuerdan? Hebreos, ¿qué dice? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces. Fíjense, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? De muchas maneras. ¿Cuántas veces? Muchas veces. A lo largo de nuestra vida Dios siempre nos ha estado hablando. A lo largo de la historia Dios ha estado hablando. De muchas maneras y muchas veces. Y la gente hoy en día se dice Dios no existe. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser que la gente diga que Dios no existe cuando todos los días Dios les está hablando? Se han hecho sordos, muy, muy sordos. 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué razón no escuchan la palabra de Dios? ¿Por qué razón la gente se niega siquiera a aceptar la realidad de la existencia de Dios? ¿Por qué? Y el Señor Jesucristo aquí se los dice. Porque no son de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces también uno como cristiano tiene que preguntarse, yo escucho la voz de Dios, a ti Dios te habla, y cuidado, cuando estoy hablando de que si Dios te habla, no necesariamente estoy hablando de esa forma audible, en la que tú escuchas que Dios te habla como con una bocina y te dice, haz esto y haz lo otro. Dios te habla por medio de su palabra, Dios te habla por medio de las circunstancias, Dios te habla por lo que te pasa cada día, por lo que te da cada día, por la forma en que te alimenta, la forma en que respiras, incluso por la forma en que fuiste formado, por la complejidad de tu ser. Dios te habla, porque ahí muestra su sabiduría. Pero la pregunta es, ¿le oyes? Dios sí que nos habla y nos llama la atención de una manera y de otra. Y una de las formas en que veo que Dios nos habla, no siempre, pero Él utiliza muchas maneras, pero una de ellas es el sufrimiento, el dolor. ¿Saben por qué? Porque Dios también nos habla con la bendición. Dios también nos habla proveyendo para nuestras necesidades. Pero ¿saben qué? Cuando nos sentimos que lo tenemos todo, tendemos a creer que es por nuestra fuerza. Tendemos a creer, claro, lo bien que hago las cosas, ¿cómo no voy a tener de todo? Con lo responsable que soy, con lo buen trabajador que soy, con todo lo que sé, y ya empezamos a buscar razones por las cuales estamos tan bien. Y no solemos escuchar la voz de Dios. Por eso a veces el Señor nos permite sufrimiento. A veces nos permite que nos pasen accidentes, que nos pasen cosas malas. ¿Para qué? Para que despertemos y nos demos cuenta de que Él está ahí, de que está ahí todo el tiempo y de que anhela tener una buena relación con nosotros. Y no solo eso, sino el que Él te dice cómo tenerla. El que es de Dios oye las palabras de Dios. La pregunta es, ¿las escuchas? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esta semana unos hermanos americanos fueron para Texas y para las ciudades que están, algunas ciudades que están ahí al lado de la frontera, como es Matamoros, como es Reynosa y otra que se llama Acuña, ahí cruzando la frontera. Y lo único que fueron a hacer fue a servir, a ayudar a la gente necesitada. Y saben que hay mucha gente muy necesitada,
Y un hermano compartía que llegó allí y se enfermó, le dio un virus, y ahí estaba pasándolo mal, con vómito, y diciendo, Señor, ¿esto me mandas aquí? A enfermarme, parece me dejas y me quedo en mi casa y ahí me cuida mi mujer, no que aquí solo a estar con vómitos y estar mal. Pero dijo, bueno, el Señor, su entender fue que el Señor quería ayudarle a comprender que su poder se manifiesta en la debilidad. Así que dice, nada, Señor, tu obra, haz lo que quieras conmigo. Así que dice que le tocó trabajar con un abuelito de 96 años. Andaban ahí tirando martillazos y haciendo cosas, cargaban algo, y sí, me dolía la espalda, dice, pero ¿cómo me quejaba así con un abuelito de 96 años que dice que caminaba como un arco? Y dice, sí, él andaba así, con la espalda ya tan dañada, y no se quejaba, y el hombre siempre a las risas, dice, y yo, tan joven, dice, ¿cómo voy a quejarme? Y ahí el Señor de alguna manera, por medio de este abuelo, le mostró ese compromiso, ese amor que hay que tener por los seres que tienen más necesidad. Pero también nos hablaban de un momento en que hay una señora salió y les pidió que fueran a orar por ella. Y dice, pues sí, vamos a orar. Dice, no, pero quiero que vengan a mi casa. ¿Y eso por qué? Porque en mi casa están pasando cosas extrañas. Porque en mi casa el enemigo, el diablo, está atacando. Y necesito las oraciones de ustedes. Y fueron y oraron. La verdad que la mujer se quedó con mucho consuelo. No necesitaba, aunque sí era pobre, tenía sus necesidades económicas, pero su principal necesidad era que estaba siendo atacada por el mal y necesitaba hombres de Dios que orasen por ella. Y Dios les habló, viendo la realidad de que el diablo no se conforma con verte pobre. El diablo no se conforma con verte arruinado. El diablo lo que quiere es destruirte por completo. Pero Dios te habla y te dice, búscame con todo tu corazón. Búscame en oración, en la lectura de la palabra del Señor. Este viejito tenía por costumbre, y creo que era el secreto de su alegría, de hacer las cosas con contentamiento. Por la mañana se leía 2 capítulos de la Biblia. Y al acostarse, otros 2 capítulos. Estuviera o no estuviera cansado. Y buscaba el rostro del Señor. Tú buscas el rostro del Señor. Tú le buscas a Él en oración. ¿Quieres que te hable? ¿Sabes que Dios te ha hablado? Y mira, hay miles de palabras de Dios aquí. Léela. Y verás que vas a crecer y te va a dar mucho consuelo y te va a dar mucha dirección. Búscale en oración. Y no esperes a que te dé un grito. Porque ¿saben qué? A veces nosotros esperamos que Dios nos grite. ¿Y sabes qué? El grito normalmente es cuando nos pasa algo grave. Y ya despertamos. No esperes eso. Porque Dios habla de muchas maneras. Muchas veces. Pero ¿saben qué? Su máxima expresión, como más se revela, es en el Hijo. Amas al Hijo, habla con el Hijo, obedécele al Hijo. Porque el Hijo, si el Hijo te da libertad, vas a tener una libertad plena y verdadera. Hasta aquí dejamos el tema de distintivos de un cristiano. Hay muchos más, pero ya luego vamos a ver. Ahora solamente les digo, vamos a celebrar lo que se llama la Santa Cena. Si tú, en tu espíritu, tienes el testimonio de que eres hijo o hija de Dios, si estás en comunión, en obediencia al Señor, te animo para que participes. Pero si tú no tienes
en tu espíritu el testimonio de que eres hijo o hija de Dios, entonces no participes, no hay razón para hacerlo. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Eres hijo o eres hija de Dios. Si no lo tienes, no te engañes. Y la razón por la que celebramos el beber un poco del jugo de la uva y comer un poco de pan es porque estamos recordando que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, entregó su cuerpo, murió por nosotros y que Él viene de regreso. Y todos aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador, somos hijos suyos y le esperamos. Así que, sí, si tú conoces al Señor como tu Salvador, participa. Y si no, pues entonces te animo para que te abstengas. Vamos a repartir el pan y el jugo de la uva, y les voy a pedir al hermano Mateo y al hermano Marcos, que veo por allí, que pase por aquí para que me ayude a repartirlo.